Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales y a esta jornada sobre atributos para una buena gestión organizacional que se ha organizado desde el Instituto juntamente con el área de control de gestión administrativa de la Subsecretaría de Control de Gestión de esta Suprema Corte. Quien coordina el área de controles de gestión administrativa, Eva Avellaneda, va a estar a cargo de este encuentro junto con su equipo de trabajo. Así que bueno, Eva, este espacio es de ustedes, así que los escuchamos atentamente. Tenés el micrófono cerrado. A ver, Fer. Sí, Ahí está. ahora sí. Ahí va. Hola. Ahí está. ¿Me escuchan? Ahí va, ahí va. ¿Me escuchan? Ok. Bueno, Cami, muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar acá. Como siempre, agradezco mucho al instituto que hace posible este tipo de espacios. Justamente antes de iniciar la charla, comentábamos con Camilo y con mi equipo de trabajo, que ahora se los voy a presentar, la expansión que tuvo la capacitación contemplando las herramientas virtuales o las herramientas digitales, pasando de 6.000 asistentes, alrededor de 6.000 en el año 2019, llegando a más de 40.000 en el 2021. Así que festejo estos espacios, me alegra muchísimo que estén acá, porque además quien está en este espacio, de alguna manera está preocupado u ocupado por los temas que nos convocan. Como les dijo Camilo, yo soy la coordinadora del área de control de gestión administrativa. Mi nombre es Eva Avellaneda, soy licenciada en administración. Tengo a cargo la coordinación del área, de una de las áreas que es relativamente nueva en la subsecretaría, que se propone hacer relevamientos a través de una mirada objetiva y una mirada interdisciplinaria. Cuento con un equipo interdisciplinario. Hoy me acompañan el contador Carlos Jara, que va a hablar sobre cultura organizacional. Me acompaña la licenciada Julieta Saldías. Julieta va a hablar de lo que tiene que ver con la mejora continua. Y me acompaña también la contadora Laura Carreras, que va a hablar sobre herramientas de gestión. Cuando pensamos en la charla, pensamos qué herramientas podemos brindar a través de un encuentro a las personas que están interesadas por mejorar la gestión de lo que hacen todos los días. Y pensamos mucho qué título ponerle, porque creemos que el título es importante, ¿no? El título de una charla es como el nombre propio de una persona. Y pensamos en atributos. ¿Por qué? Porque creemos que una buena gestión tiene que tener algunos atributos, algunas características, pero sobre todo tiene que tener la habilidad de poder gestionar mejor con lo que se tiene. Y en esto nosotros tenemos un camino recorrido desde hace unos años en el cual vemos que con las herramientas que tenemos podemos hacer las cosas de una manera muchísimo mejor. Así que le voy a dar el espacio a Carlos. Carlos me acompaña desde el inicio de la creación del área. Viene trabajando conmigo hace un tiempo. Fue ayudante mío de la facultad también, de la Facultad de Ciencias Económicas. Es uno de los más jóvenes del equipo. Así que bueno, Carlos, este espacio es tuyo. Te estamos escuchando. Estás muteado, ¿eh? Ahí estás. Sí, ahí me escuchan. Buenas tardes a todos. Voy a empezar compartiendo un Power. Mientras Carlos comparte la pantalla, les quiero comentar que se queden tranquilos y tranquilas, que el material va a estar disponible, el instituto luego se los va a acercar por mail. También va a quedar grabada la disertación, así que seguramente les va a estar llegando el link, así que no se preocupen, y la idea es que al finalizar la charla ustedes puedan hacer preguntas y que podamos tener un intercambio en el cual puedan sacarse dudas o consultas que tengan al respecto. Ahí lo veo a Juan. Juan, ¿te pudiste sumar? Juan Masachesi es el subsecretario. Acá lo veo en pantalla. Está muteado. Ahora sí. Ahí está, perfecto. ¿Qué hace Juan?
¿Qué tal? Aprovecho para saludar a todos. Perdón, me sumé tarde. Darles la bienvenida, aprovechar y celebrar, como dijo Eva, estos espacios que la Corte nos brinda a través del Instituto para poder seguir fomentando y haciendo conocer un poco lo que hacemos nosotros, siempre con las miras puestas en la mejora continua del servicio, en el cambio de paradigmas. Ustedes saben que la Subsecretaría de Control de Gestión de la Corte tiene dos áreas, una que es de control jurisdiccional y otra es esta área de control administrativo, que es quien refuerza esta parte teórica que son tan importantes para nosotros, y darnos cuenta cómo de a poco el cambio en la cultura organizacional va aprendiendo. Así que los quería saludar, dejarlos con este equipo que es muy bueno y hace mucho tiempo que está trabajando en esta área. Y bueno, dejarle la palabra a Carlos Jara y saludarlos a todos. Me quedo acá a la escucha. Gracias. Gracias, Juan. Como les comentaba Eva, este es el diseño que preparamos para la charla de hoy, que vamos a empezar hablando de conceptos que seguramente ya hemos escuchado todos en algún punto, relacionados con la cultura organizacional, para luego pasar a las chicas, a Julieta y a Laura, que prepararon mejora continua y herramientas de gestión desde un punto más práctico para que podamos todos entenderlo mejor. ¿Qué es la cultura organizacional? Es el conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes y tradiciones de los miembros de un organismo. En otras palabras, es la personalidad de la organización. La cultura actúa en dos ámbitos. En un ámbito interno, que es cómo se comporta la organización con respecto a sus empleados, a sus miembros, y en un ámbito externo, que tiene que ver con la actitud social de la organización, es decir, de cómo se enfrenta a lo que pasa en el exterior. Hay tres componentes de toda cultura organizacional: las normas organizacionales, la estructura y las relaciones personales. Las normas organizacionales lo que nos marcan son las pautas de la organización, las pautas con las cuales se va a regir a lo largo de toda su vida. La estructura, que tanto informal y formal, que se forman dentro de una organización, que de alguna manera nos muestra la dinámica con la que se lleva a cabo las acciones en la organización. Y las relaciones, que tienen que ver con el clima dentro de la organización, que son no solo las relaciones entre los empleados, sino también las relaciones con los altos mandos de cada una de las organizaciones y además con la percepción ajena, es decir, de cómo nos ven el resto de las organizaciones, el resto de las personas como organización. Vamos a ver que la cultura organizacional se plasma en la misión, en la visión, en los valores y en los objetivos de la organización. Que esto decía yo que seguramente en algún momento han escuchado la palabra misión o visión, han entrado en alguna página de alguna empresa o de alguna organización pública y han leído la misión y las funciones y la visión de esa empresa o de esa organización. Por lo tanto, vamos a tratar de conceptualizarlas un poquito y después vemos cómo se aplican con las chicas. ¿Qué es la misión? Es la identidad que congrega los esfuerzos que realiza una organización para alcanzar sus fines, su razón de ser. Es decir, el para qué existe la organización. ¿Para qué fue creada? ¿Cuál es su función principal? Por ejemplo, administrar justicia. Es importante que la misión de una organización sea comprometida. Sea comprometida para todos los miembros de la organización. ¿Y en qué grado es comprometida? En el grado en que se involucra a todos los agentes de la organización en función de los fines buscados. Entonces ya podemos definir el para qué de la organización. Y ahora, ¿qué es la visión? Es la imagen futura pretendida que sitúa al organismo en el mediano y largo plazo. Es decir, ya no estamos hablando del para qué existimos como organización, sino a dónde queremos ir,
en un mediano, en un largo plazo, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro futuro. Y esto es importante destacar que, así como la misión tiene que ser comprometida, la visión debe ser compartida por todos los miembros de la organización. ¿Y cuándo es compartida? Es cuando los involucra, cuando es comunicada y se mantiene presente a lo largo del tiempo. Es decir, que todos estemos conscientes de la visión de la organización y de cómo podemos aportar desde nuestro granito de arena a ella. Por eso siempre se dice que falla una visión cuando ésta es impuesta en la organización, cuando no es consensuada, no es dialogada por el resto de la organización. En definitiva, ¿cuándo podemos decir que logramos compartir una visión? Cuando se cumplen tres aspectos. Cuando se define claramente, es decir, que desde su diseño, desde su enunciación, se sabe exactamente cuál es la visión y hacia dónde se quiere ir. Cuando involucra a todo el personal, por eso es compartida. Y cuando está correctamente comunicada, porque muchas veces la visión es correcta, involucra a todos, pero no se comunica de forma eficiente y entonces termina fallando. Ahora ya sabemos qué es la visión, o sea, el para qué existe la organización. Sabemos cuál es la visión, hacia dónde queremos ir. Y podemos definir la conducta que vamos a adoptar hacia esa visión. ¿Qué son? ¿Qué es la conducta? Son los valores organizacionales. ¿Con qué valores vamos a ir hacia esa visión, hacia ese futuro deseado, hacia ese propósito? ¿Qué son los valores? Son las líneas fundamentales, ideas que guían el accionar de una institución, inspiran la conducta de la organización. Lo que les decía es, ¿cómo vamos a ir a ese fin? No de las acciones, sino con los valores que vamos a llegar hacia ese fin. ¿Cuál promulga la organización? ¿Qué valores son importantes para todos los miembros de la organización? Y hay tres tipos de valores que podemos encontrar en la organización y en los miembros, obviamente. Cuando hablo de organización, no hablo solo de la entidad o la institución, sino de todos los miembros que componen una organización. Tenemos los valores individuales, que son aquellos valores que cada individuo tiene independientemente del ámbito en el que se mueva. El respeto, la dignidad, la honestidad. Son todos aquellos valores intrínsecos de cada persona que contribuyen a generar un buen clima laboral. Los profesionales. Los valores profesionales son aquellos que vienen del ejercicio de la profesión. Tal vez profesional tiende a pensar que hablo de tener un título de grado o algo por el estilo. Y no, tiene que ver con el ejercicio de la función, ser profesionales en el trabajo que realizamos. Es decir, la responsabilidad primaria del trabajo que uno hace, que se complete, que se termine, la calidad del trabajo, procurar que el trabajo tenga cada vez más calidad. Demás. Y por último, los valores organizacionales, o también llamado en algunas bibliografías laborales, que son aquellos que las personas tienen en función o en estima de su función dentro de la organización y de cómo se relaciona con el resto de los trabajadores o el resto de los empleados, el resto de los miembros de la organización. El compañerismo, la capacidad de trabajo en equipo, la cordialidad, esos tipos de valores. Y además esta conducta no es solamente importante enunciarlas y mantenerlas, sino también difundirlas. Todos los miembros de una organización deben conocer los valores de la organización y poder sentirse identificados con ellos. ¿Cómo se puede difundir? Nuevamente partimos desde la claridad en la enunciación. Nadie puede identificarse con un valor que no está bien enunciado, que no se sabe qué significa, que no entendemos el significado de ese valor. El aprovechamiento de plataformas e-learning online como estas, no solo para dar a conocer, sino para mantener latente todo el tiempo los valores en la organización. Ya para los que pertenecen a la planta o la organización, como también aquellos que ingresan a la organización, por ejemplo, a través de cursos de inducción online, en los cuales cada persona que entra a una organización conozca desde el inicio la misión, la visión, los valores y los objetivos de esa organización.
y la elección de buenos comunicadores, o de correctos comunicadores más que buenos. ¿Cuál es un correcto comunicador? Aquel que logra identificarse por completo con los valores de la organización. Hablamos de la misión, hablamos de la visión, hablamos de los valores, y ahora hablamos de los objetivos. Vamos a leer la definición. Es la situación deseada que la organización intenta lograr en el futuro. Nuevamente aparece esto del futuro y la situación deseada. Es muy parecido, si lo pensamos, si solo lo leemos, a la definición de visión. Esta imagen futura pretendida. La diferencia es que la visión es un propósito, es lo que quiero lograr. En cambio, los objetivos, los que nos plantean, es el accionar que vamos a ir adoptando para llegar a esa visión. ¿Qué tipos de objetivos podemos encontrar dentro de una organización? Seguramente también esto lo escucharon muchas veces, objetivos de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo. Independientemente del plazo en el que se diseñan los objetivos, esta división también viene dada por otras cosas. Por ejemplo, los objetivos de largo plazo son aquellos también denominados estratégicos, que están diseñados a nivel de toda la organización y que son los indicados para llegar al cumplimiento de la visión, de ese propósito futuro. Luego los de mediano plazo, también denominados objetivos tácticos, son aquellos que están diseñados en función de los estratégicos, por lo general a través de las áreas, de las diferentes áreas de una organización, para poder cumplir los objetivos estratégicos y llegar a la visión de la organización. Y por último, los operativos o de corto plazo, que por lo general se definen en grupos de trabajo o individualmente, y que son aquellos objetivos que van a nutrir al cumplimiento de los tácticos y de esta manera a los estratégicos. Entonces, ¿a qué voy con esto? El diseño de los objetivos, si lo notamos, vienen desde lo estratégico hacia lo operativo, es decir, desde lo general hacia lo particular. Y en cambio, la ejecución de estos objetivos se va dando en la inversa. Es decir, se va dando desde lo táctico, que cumpliendo los objetivos tácticos de los operativos vamos a poder cumplir los objetivos tácticos y de esta manera los estratégicos. Es decir, cada uno es un granito de arena dentro de la organización que al cumplir sus objetivos en función de la misión, de la visión y de los valores de la organización, va a llevar a contribuir a llegar a la visión de la organización. Todos estos objetivos tienen ciertas características. Un objetivo debe ser claro. Nuevamente volvemos con el tema de la enunciación, porque es muy importante lo que se dice y cómo se dice. Debe ser claro, debe ser flexible. Es importante que los objetivos puedan adaptarse al transcurso del tiempo y de las circunstancias que van ocurriendo en esa accionar. Mesurable o medible, debe poder medirse para poder ver el grado de cumplimiento que lleva ese objetivo. Realista, en el sentido de que desde su enunciación o de su diseño, el objetivo debe ser factible de cumplirse. No podemos decir o enunciar para la organización un objetivo que no pueda cumplirse, que no pueda llegar a determinarse de alguna forma. Coherente, debe ser coherente con la misión, con la visión y con los valores de la organización. Y motivador, es decir, motivar a su cumplimiento a todos los miembros de la organización. Una vez que tenemos definidos todos estos componentes de la cultura organizacional, podemos suponer que ya terminamos, que la cultura va a ser eterna a lo largo de la organización, de la vida útil de la organización. Y no, en realidad que por diferentes fuerzas, tanto internas como externas, las organizaciones tienen que cambiar, tienen vida. Como cambiamos las personas, también cambian las organizaciones. Se producen ciertas alteraciones que nos invitan y a veces nos obligan a cambiar. ¿Qué es esto entonces? Es lo que llamamos el cambio organizacional.
¿Qué es el cambio? Es un conjunto de alteraciones, tanto estructurales como emocionales, que se producen dentro de una organización. Recién hablaba de las fuerzas que nos invitan o nos obligan a cambiar, a este cambio. Estas fuerzas pueden ser tanto internas como externas de la organización. Internas como por ejemplo la insatisfacción de los empleados en alguna organización, la adopción de nuevas metodologías que hacen que la dinámica del trabajo cambie y demás. Y otras fuerzas externas que tienen que ver con lo que pasa obviamente, como dice su nombre, en el exterior de la organización. Fuerzas políticas, fuerzas sociales, fuerzas económicas, fuerzas sanitarias, es un claro ejemplo lo de la pandemia. Y esto hace que haya dos tipos de cambio dentro de las organizaciones. Uno denominado evolutivo, o también en alguna bibliografía aparece como gradual, es aquel por lo general relacionado con las fuerzas internas, en el que en el transcurso del tiempo van sucediendo cambios pequeños que en un momento van a determinar un cambio grande dentro de la organización, o más notorio. Y aquellas llamadas radical, o también revolucionario, que son esos cambios que, como su nombre lo indica, cambian de un día para el otro. Esto por lo general viene dado por las fuerzas externas a la organización. Recién mencionaba lo de la pandemia, en donde en un momento, en marzo del 2020, todas las organizaciones del país tuvieron que adoptar su forma de trabajar a la virtualidad y demás. Ese tipo de cambio es radical. Estos cambios producen un miedo o resistencia. En algunos autores lo van a encontrar como resistencia al cambio y en otros como miedo al cambio. Es lo mismo. Lo que se llama miedo al cambio en realidad no es tal, sino temor a lo que perdemos con el cambio. Por eso, esta resistencia tiene tres niveles que denominamos el no saber, el no poder o el no querer. El nivel de no saber es cuando las personas o los miembros de una organización no saben que existe la necesidad de realizar un cambio. O tal vez sí lo saben, pero no saben cómo llevarlo adelante. El nivel de no poder es cuando sí se sabe que está la necesidad de ese cambio, pero se cree que no contamos con las habilidades y competencias para llevar adelante ese cambio. Y el nivel de no querer, que para mí y creo que para todo el mundo es el más difícil de minimizar en cuanto a la resistencia, es el de no querer. Es cuando los miembros de una organización o un miembro de una organización no quiere cambiar o no quiere aceptar el cambio que se viene dando en la organización por miedo a perder habilidades, por el miedo a lo desconocido, a lo que venga, o algo en particular, miedo a perder el estatus. Es decir, hay aspectos que influyen en estos niveles de resistencia. ¿Cuáles son? El temor a lo desconocido, al no saber qué es lo que vendrá, si lo que vendrá me perjudicará. La desinformación, muchas veces, sobre todo en aquellos cambios que se producen en forma radical, no se cuenta con toda la información y de por qué pasa esto, entonces eso hace que la resistencia se maximice. Las amenazas, habilidades y competencias, muchas veces el cambio trae aparejado nuevas tecnologías, nuevas metodologías de trabajo, y que las personas que de alguna manera venían haciendo siempre el trabajo y haciéndolo bien, pero de la misma forma, sienten que no van a tener la capacidad para desarrollarlo de la nueva manera. La amenaza al estatus, el sentir de que todo lo que trabajé hasta el día de hoy lo puedo perder por el cambio, entonces me da miedo. O directamente el miedo a fracasar, al sentir que el cambio va a traer aparejado un fracaso personal dentro de la organización. Todas estas acciones, o estos aspectos en realidad que influyen a la resistencia al cambio, tienen acciones que pueden minimizarlo, o que están diseñadas
esas acciones para poder minimizarlas. La principal es la de la necesidad sentida. ¿A qué llamamos necesidad sentida? Al hacer notar a todos los miembros de la organización que existe una necesidad real de cambio, de adaptarse al entorno, adaptarse a las necesidades de los empleados, a llevar adelante el proceso de cambio. Esto trae aparejado una alta capacidad de información, de brindar la información, de transparencia. Desarrollar actividades de capacitación para que ellos que tenían miedo, cuando recién mencionaba el tema de las capacidades y habilidades con las que tenían, a ver si podían adoptar nuevas, brindarles la capacitación como para que ellos puedan tener nuevas capacidades y no sentir ese temor. La participación, cuanto más puedas involucrar a los miembros de la organización, menos miedos tendrán al cambio. Y obviamente la motivación. Lograr un equipo de trabajo motivado va a ayudar a que el cambio sea productivo para todos. Y la búsqueda de liderazgos innovadores, que no son más que los agentes de cambio, lo que la bibliografía denomina agentes de cambio. ¿Qué son? Son aquellos capaces de desarrollar acciones, actitudes y procesos que permitan realizar mejoras proactivamente tanto internas como externas. Estos agentes de cambio son los que deberán diseñar y aplicar todas las acciones que nombraba recién, lo de la necesidad sentida, lo del liderazgo innovador, lo de los altos niveles de transparencia, las capacitaciones, las participaciones, y deben reunir ciertas características. Deben tener una visión clara y emprendedora, que puedan adaptar los requerimientos externos e internos de la organización para llevar adelante el cambio. La comunicación, ser capaces de transmitir la misión, la visión y los valores de la organización. Lograr el apoyo a través de la motivación y el reconocimiento de todos los miembros de la organización. Y también saber coordinar, tener la capacidad de asignar roles y delegar responsabilidades para poder llevar adelante estos cambios. Hasta acá hemos visto la cultura organizacional con sus componentes y el cambio con los agentes de cambio incorporados a la cultura organizacional. Ahora, tanto con Julieta como con Laura, vamos a ver estos conceptos aplicados en metodologías y en herramientas que van a ser mucho más útil que solamente tener estos conceptos teóricos. Pero queríamos darlos para hacer un contexto de lo que vamos a ver. Yo por mi parte les agradezco que me hayan escuchado y le doy la palabra a Juli. Juli. Gracias, Carlos. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de un concepto que se llama mejora continua, que podemos definirlo como la ejecución constante de acciones que mejoran los procesos en una organización, implicando que estos no solo sean más rápidos, sino que también de mejor calidad. La mejora continua es una metodología de cambio que viene de la mano de procesos de calidad total y que propone la búsqueda permanente de pequeños cambios para trabajar mejor. En este marco, se entiende que se trata de trabajar mejor o con mayor calidad si se generan mejores resultados, si se potencia la eficiencia o se alcanzan niveles superiores en materia de laboral. Es muy importante que todas las personas que participan en el proceso tengan la capacidad de poder opinar y de proponer mejoras, ya que conocen todo el proceso y lo realizan todos los días. Es por esto que siempre se va a alientar a la presentación de ideas y sugerencias de todos los miembros de la organización, de los usuarios del servicio, tanto también de los proveedores, de aquellos usuarios de la información. Involucrar a todos los miembros de la organización o área en los proyectos de mejora continua va a reducir la resistencia al cambio y va a actuar como un elemento motivador. Como hablaba Carlos hace un rato, van a ser los generadores de cambio, esos agentes de cambio.
La finalidad es saber en qué parte del proceso se producen aquellos desvíos, aquellos errores, cómo se desarrollan y qué impacto van a tener. Con este diagnóstico podemos proponer entonces estrategias que mejoren la gestión y de esta forma poder corregir esas desviaciones y esos errores que fuimos detectando. El uso de la tecnología es importante en los procesos de mejora continua, como por ejemplo adquiriendo mejores software de gestión, la capacitación constante en estos nuevos sistemas y también la actualización de nuevos enfoques de mejora continua son actividades que aportan a las organizaciones para aprovechar mejor todos sus recursos y todos sus servicios. William Edward Deming es uno de los creadores de este concepto de mejora continua. Él en el año 1940 empezó a trabajar con los procesos industriales y de fabricación e introdujo muchas de las herramientas que se utilizan en las iniciativas de mejora de la calidad. Algunos de sus conceptos y sus ideas son utilizados hoy en día. Bueno, es el autor del ciclo Deming o PDCA, como vemos acá en el gráfico. ¿Qué es este ciclo de Deming? Bueno, es la herramienta fundamental de la mejora continua, ¿sí? Su nombre se deriva de las siglas de las palabras inglesas plan, do, check y act, que serían planear, hacer, verificar y actuar. Bueno, acá como se ve en el gráfico, este círculo de Deming está compuesto por 4 etapas cíclicas. De esta forma es que una vez terminada la última etapa, la cuarta etapa, tienes que regresar a la primera y volver a repetir el ciclo. De esta manera, las actividades son reevaluadas continuamente para poder incorporar mejoras todo el tiempo. Se trata de una sucesión de actividades que realizadas de en este orden establecido, nos van a permitir identificar e implementar los cambios necesarios para poder mejorar la calidad. Bueno, vamos a ver cada una de estas 4 etapas, ¿sí? La primera etapa que es planificar. Esto es seleccionar el aspecto o proceso sobre el cual se desean producir el cambio y establecer los planes. En esta primera etapa es muy importante identificar los problemas y las posibles fuentes de debilidad o error del sistema. Vamos a tener que decidir los pasos a seguir, poder recoger toda la información y quizás también hacernos esta pregunta, que es ¿cuál es la mejor forma de evaluar la situación actual y analizar las causas fundamentales de las áreas problemáticas? En este momento, en esta primera etapa que propone el ciclo, tenemos que elaborar un plan de mejora utilizando toda esa información que hemos recolectado. La segunda etapa, que es hacer, tenemos que implementar este plan, ¿sí? Poner el plan en acción, ponerlo en práctica, implementar todos los planes que hemos planificado en la etapa anterior. La tercera etapa vamos a comprobar. Y en esta etapa comprobamos en qué medida los resultados obtenidos concuerdan con lo que yo planifiqué. Acá podemos referirnos a procesos que tengan que ver con un seguimiento. Va a ser importante poder evaluar la eficacia de esa acción correctiva que nosotros hemos tomado, ¿sí? Utilizando procesos de revisión constante. Y la etapa número 4, que es la de actuar, tenemos que actuar para corregir los inconvenientes o los errores detectados. Acá debemos aplicar acciones correctivas necesarias y luego, terminada esta etapa, tenemos que volver a comprobar para asegurarnos de que la solución funcionó. Entonces, cada paso es esencial para mantener activo el ciclo, las 4 etapas. Bueno, ahora, ¿cómo implementamos la mejora continua de procesos? La mejora continua va a exigir la aplicación de acciones por parte de todas las personas que componen la organización. Entonces, es importante que el compromiso de todos los niveles del personal de la organización esté a la altura del plan. Tenemos que planificar de manera minuciosa para poder alcanzar esos objetivos que nos hemos planteado. Tenemos que tener una estructura organizativa que sirva de base para las actividades de mejora. Liderazgo. La alta dirección tiene que estar implicada y tiene que dar apoyo a la iniciativa. También la participación y el compromiso de las personas que normalmente realizan las tareas abordadas tienen que estar comprometidas. Este es el personal
que más conoce y que comprende lo que se realiza de manera diaria y habitual. Entonces, sin su participación, los programas de mejora van a tener pocas oportunidades de conseguir un éxito que sea duradero. Entonces, la mejora continua va a requerir tanto del liderazgo como la participación de todo el equipo. Bueno, me pareció a lo mejor que pensando en una aplicación práctica, podíamos ver un poquito cada una de estas etapas y nos vamos a dar cuenta que son esta etapa, esto que llamamos el ciclo de Deming, lo utilizamos a diario. Como por ejemplo, cuando planificamos vacaciones. Vamos a poner este ejemplo que nos va a dar la pauta de que es algo que lo hacemos habitualmente. Entonces pensemos, ¿qué sería cada una de las 4 etapas en nuestras vacaciones? Por ejemplo, planificar. Como todos sabemos, cuando se acercan las vacaciones, nos empezamos a plantear diferentes opciones. ¿Dónde vamos? ¿A qué tipo de hotel? Si vamos a la playa, si vamos a la montaña, si nos vamos en auto, en tren, en avión, ¿cuánto dinero disponemos? En este momento es donde estamos comenzando a planificar, ¿sí? Es decir, nos empezamos a plantear algunos objetivos. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Quiero ir? ¿Cómo quiero ir? ¿Y en qué medio de transporte? Bueno, llega la segunda etapa, que es llevar a cabo lo que planifiqué. Acá podemos hacer 2 etapas, ¿no? Una sería realizar la reserva y la otra, realizar el viaje. En la primera, decimos, bueno, voy a una agencia, busco precios en internet, hago las reservas, listo, compro los pasajes de avión. Y en la segunda, ya nos vamos de vacaciones, llegamos al aeropuerto, subimos al avión, llegamos a destino, vemos el hotel, vamos a la playa, hacemos paseos turísticos. Es decir, que en esta etapa llevamos a cabo todo lo que yo planifiqué. En la tercera etapa, controlar, generalmente la hacemos durante las vacaciones, comprobamos que el avión salga a la hora prevista, que las valijas lleguen a destino, que el auto de alquiler nos esté esperando en el aeropuerto. Cuando llegamos al hotel vamos a comprobar si es el mismo hotel de la foto, pero también. Entonces acá estoy controlando que lo que planifiqué se cumpla. Y en la etapa número 4, ¿qué hacemos? Actuamos para mejorar. Generalmente volvemos de viaje, comentamos con amigos cómo nos fue, si el hotel nos gustó, si lo recomendamos, si no lo recomendamos, si decidimos volver a ir a ese mismo hotel en nuestras próximas vacaciones. Entonces, de alguna forma estamos tomando decisiones para las siguientes vacaciones, ¿sí? De modo que sean mejores que las que hemos pasado. Siempre comparando objetivos con resultados. Entonces es el momento de corregir lo necesario antes de volver a planificar las vacaciones. Y así volver a iniciar el ciclo. Bueno, como conclusión, y ya para terminar con este tema, podemos decir que la mejora continua va a ser siempre una meta. La perfección no se alcanza nunca, pero sí lo que vamos a intentar es acercarnos lo máximo posible. La mejora continua de procesos no está nunca finalizado, sino que continúa para siempre. Así que bueno, les agradezco mucho este espacio y los dejo con Laura para que continúe con esta charla. Gracias, Juli. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, Lau. Bueno, gracias a los chicos por las explicaciones que hicieron. Yo lo que les voy a contar son algo de las herramientas de gestión. Nosotros vamos a desarrollar hoy 3 herramientas, en realidad 4, que son las tecnológicas, los indicadores y lo que es el mapeo de procesos y los flujogramas. Estas herramientas tienen que tener en claro que no son las únicas que existen, hay muchísimas más. Por una cuestión de tiempo, nosotros decidimos explicar estas y que incluso nos parecen que son las más simples para poder aplicar en nuestro ámbito de trabajo. También hay que tener en cuenta que no son excluyentes, o sea, cada herramienta es complementaria con la otra y con los temas que estuvieron explicando los chicos, y a medida que las vayamos desarrollando ustedes se van a dar cuenta por qué necesitábamos saber los conceptos que estuvo desarrollando Carlos o cómo se combinan estas herramientas en un proceso de mejora continua. ¿Qué son las herramientas de gestión? Son todos aquellos sistemas, aplicaciones o metodologías que nos ayudan a mejorar la gestión de una organización.
Las primeras que vamos a ver, dijimos, son las tecnológicas. Acá lo que vamos a diferenciar entre los que son los sistemas de registros y los sistemas de gestión. Nosotros tenemos en el área una frase que utilizamos mucho de se gestiona con la cabeza y no con la informatización. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando nosotros tenemos un sistema, si el sistema es simplemente un sistema de registro, no difiere de lo que es un cuaderno de papel. Simplemente anotamos las entradas, con suerte se anotan los movimientos y se anotan las salidas. En cambio, en un sistema de gestión, el proceso va a estar sustentado en el mismo sistema. Vamos a un ejemplo quizás muy burdo, pero a la vez que ustedes se van a dar cuenta. ¿Cuántas veces han estado en la calle, se cruzan con algún colega, les cuentan un problema por el que están transitando y este colega les entrega una tarjeta personal divina, con el logo de la organización en la que trabajan, y le dice, llámame que yo te voy a ayudar a resolverlo? Guardaron en la cartera o en el bolsillo del saco la tarjeta. Llegan a su casa, 2 o 3 días más tarde lo quieren llamar por teléfono, empiezan a buscar, no saben dónde anotaron ese teléfono. Claramente era en un sistema de registro. Diferente hubiese sido si ustedes tomaban nota en su celular, donde solamente tenían que buscar el contacto y desde el contacto ustedes ya iban a poder disparar la llamada. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia de que existe en un sistema de registro que a mí no me permite, que yo necesito apoyarme de otra cosa para poder seguir viendo el proceso? En un sistema de gestión, estas cosas no pasan. Entonces, volviendo a esta frase que nosotros le decimos que tenemos en el área como muletilla, de se gestiona con la cabeza y no con la informatización, nosotros, antes de requerir un sistema informático, tenemos que saber qué es lo que necesitamos de ese sistema informático y para qué lo queremos ese sistema informático, qué requerimientos le vamos a solicitar. ¿Por qué? Porque quizás una planilla en Excel puede ser muy útil como puede ser muy inútil. Si yo sé usar Excel y a la planilla le pongo alarmas, nosotros usamos una fórmula que la llamamos semáforo, donde le ponemos alertas, donde si tenemos que ver tiempos de vencimientos, nos va a marcar en amarillo, en verde o en rojo, según el plazo que nosotros le establecimos, y seguimos hablando de una planilla Excel en la que simplemente puedo anotar la fecha y qué es lo que ingresó. Entonces, no siempre tener grandes sistemas implica que nosotros vamos a poder hacer nuestra tarea de la manera más eficiente. Por eso es importante esto de diferenciar un sistema de registro de un sistema de gestión. Porque al mismo tiempo nos va a permitir poder hacer uso de otras herramientas si nosotros tenemos un buen sistema de gestión. La herramienta que a mí particularmente me gusta mucho, pero porque me gustan mucho los números, que son los indicadores de gestión. Mi sistema debería estar preparado para que todos los requerimientos que yo le haga me lleven a poder ver estos números. ¿Qué es un indicador de gestión? Es un número, es una variable, es un valor medible. Hoy Carlos, cuando habló de los objetivos, que habló de que los objetivos deben ser claros, flexibles, medibles, nos referimos a esto. Tiene que ser el objetivo lo suficientemente claro para que yo después lo pueda comparar con otro valor. Y es justamente eso, ¿para qué sirve? Yo puedo monitorear el proceso, cómo se está llevando a cabo y ver si existen desvíos o no sobre lo que estoy haciendo. A ver, nosotros seguramente cuando iban a la escuela secundaria han escuchado más de una vez esto de no se pueden mezclar peras con manzanas. Con los indicadores pasa lo mismo. Supongamos que viene Eva y nos dice, chicos, están tardando 3 meses en sacar un informe. Y nosotros vamos a agarrar y decir, bueno, Eva, pero los chicos del área jurisdiccional, del otro área que compone nuestra subsecretaría, tardan 4. Entonces Eva nos va a decir, bueno, pero vos sabés, Laura, qué es el trabajo que hacen los chicos, vos sabés qué tareas tienen. Y si nosotros empezamos a analizar, decir, bueno, no son comparables. Entonces yo no puedo comparar tareas que
que no son similares. En un proceso dentro de cada una de las organizaciones uno tiene que medir y establecer esos tiempos. Entonces, yo pienso en esto, quizás en un juzgado hay tiempos que son fáciles de buscar contra qué medirlos, porque tienen un código procesal donde les va a decir que en determinados días tienen que hacer determinadas etapas del proceso. Quizás en las áreas administrativas es un poquito más complejo encontrar contra qué medir, pero no se desanimen porque la realidad es que siempre está el parámetro para poder medir, comparar, controlar y ver si se puede mejorar. Por lo menos es la esperanza que tenemos siempre nosotros con lo que hacemos en esto, decir, bueno, busquemos cómo hacer mejor la tarea que llevamos a cabo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder crear un indicador? Es contar con los objetivos y con estrategias como lo contó Carlos. Qué importante es esto de que esté toda la organización involucrada en estos objetivos, que todos tengan claro qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos hacer, cómo lo tenemos que hacer. Tenemos que poder identificar los factores críticos que ahora cuando veamos las otras dos herramientas van a ver que es fácil poder detectarlos. Establecer indicadores para cada factor crítico. Esto que yo hoy les decía, no podemos mezclar peras con manzanas, pero bueno, podemos agarrar y decir, bueno, acá tenemos dentro del proceso una tarea que está demorando. Bueno, entonces vamos a medirlo así. La media es que tardamos una semana, ¿podemos mejorarlo? Y sí, porque en realidad detectamos que hay pasos que son innecesarios y que llevan 2 días. Bueno, entonces nuestra media va a pasar a ser de 8 y sobre ese valor lo vamos a empezar a controlar. Disculpen. Y es esto que les digo, bueno, establecer cuál es la meta, porque a ver, si nosotros decimos el indicador tiene que ser 3 días, 3 meses, ustedes van a darle ese valor, porque puede ser un número o una razón, puede ser la combinación de algo, el resultado de ese indicador. Nosotros decimos, determinamos ese valor, nosotros tenemos que tener un margen donde nos vamos a mover. No es que siempre si el indicador dice que tiene que ser 3 y a mí me dio 2, está todo mal. No, siempre hay un margen donde nos vamos a mover y quien está analizando el proceso va a tener que determinar cuál es ese margen a partir de que diseña la medición. Después, con el tema, esto de también, que es importante, con los que hoy Carlos hablaba de la flexibilidad, antes de pasar al tema del mapeo, de la flexibilidad de los objetivos, los indicadores también deben ser flexibles por esto. A ver, nadie imaginaba en marzo 2020 que el mundo iba a quedar pata para arriba, con lo cual no solo nosotros dentro del Poder Judicial, sino todo el mundo tuvo que reestructurar, que incluso llevándolo a lo más pequeño, o sea, en nuestra familia nos encontramos un día encerrados y teníamos que organizarnos me tengo que, con una computadora quizás, la clase de los chicos, la conexión en el trabajo y hasta las compras del supermercado hacíamos todos con una misma máquina. Entonces, bueno, eso también habla de la flexibilidad de los objetivos. Y cuando Julia hablaba también el tema de la mejora continua y todas las etapas que tiene el ciclo, también volvimos a lo mismo, el planificar, después el hacer, cómo lo hacemos, cómo lo llevamos a cabo. Entonces, no son, vuelvo a esto de que les decía al principio, no son herramientas que las podamos ver de maneras independientes, sino que son unas soportes de la otra. Otra de las herramientas que para nosotros dentro del área es la principal que usamos, les podría decir, que es el mapeo de procesos. Nosotros, ¿qué hacemos? Cuando encaramos un relevamiento, nos entrevistamos con la dependencia y nos cuentan cómo desarrollan su tarea, paso por paso. Nosotros con toda esa información la pasamos, volcamos la entrevista y lo transformamos en un proceso sistémico donde hay una entrada, un proceso y una salida. ¿Por qué? Porque eso a nosotros nos permite tener una mirada transversal del proceso, porque a veces en la coyuntura diaria hace que quien realiza la tarea
no tenga en cuenta la cantidad de tareas que realiza, ni las tareas que realiza el compañero de al lado. Trabajan con compartimentos estancos donde mi tarea empieza acá y termina acá, sin tener en cuenta el resto. Entonces, nosotros recolectando toda esta información, podemos tener esta mirada transversal y completa del trabajo. ¿Para qué nos sirve? Porque nosotros ahí vamos a detectar si existen pasos innecesarios, pasos repetitivos o duplicados. ¿Cuántas veces ustedes escuchan el control del control del control? De lo hago yo, lo controla Carlos y a Carlos se lo controla Julieta. ¿Es necesario que lo controle tantas personas cuando finalmente lo va a controlar Eva, que es nuestra coordinadora? Quizás sí, quizás no. Bueno, hay que evaluar qué valor le agrega cada uno a su tarea o si simplemente es porque siempre se hizo así, que es algo muy rutinario escuchar y que es muy difícil de cambiar con esto que contaba Carlos de la resistencia al cambio. El siempre se hizo así y nadie se cuestiona del por qué siempre se hizo así y que quizás no es la mejor manera para hacerlo. Los flujogramas es otra de las herramientas que nosotros usamos. Para poder desarrollar un flujograma, sí o sí, yo necesito hacer el mapeo de procesos, porque yo necesito ver qué áreas intervienen, qué personas intervienen, no por la persona en sí de decir, bueno, interviene Laura, sino el puesto, porque también eso es importante cuando estamos hablando de gestión en una organización. No atarla a la tarea a la persona, sino al puesto que lo realiza, porque siempre es, ¿cuántas veces hemos llamado a alguna oficina, no hablando del Poder Judicial, ¿no? Pero ustedes llevan un trámite en idioma y llamás para ver si está aprobado algo que presentaste y te dice, ah, no, justo hoy la persona que se dedica a eso no está. Entonces, una de las claves para la gestión es que todos tengamos conocimiento de las tareas que se llevan a cabo. Un flujograma nos permite ver eso, que es una representación gráfica del trabajo. Es sencillo porque en una sola imagen nosotros tenemos quiénes son todos los que intervienen. Otra característica es el conocimiento. Permite que todas las personas estén comprometidas y puedan ver qué es lo que se hace en cada una de las etapas y puedo determinar si existe un problema o no. Es claro y obviamente es una medida, es una herramienta útil. Nosotros acá tenemos un ejemplo y tenemos una frase trillada que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Por qué? Fíjense ustedes que nosotros tenemos del modo que nosotros trabajamos, ¿no? Esto de esta manera sistémica donde tenemos una entrada, un proceso y una salida. A ver, hoy nosotros lo que estamos haciendo acá es sembrarles a ustedes la semillita de la duda. Podríamos hacer un curso de 2 horas para cada una de las herramientas, porque ustedes están viendo en la filmina el flujograma, bueno, cada icono que nosotros usamos tiene un significado, pero esos iconos son conocidos por toda la organización, e incluso si ustedes ven en la esquina inferior izquierda, hay quizás ustedes lo están viendo chiquito, yo lo veo chiquito, hay como un mini manualcito que indica qué significa cada una de las cosas que vemos. Pero vamos a tener el ingreso de un documento, que ese documento pasa a ser un documento propio, que se registra en un sistema informático, el cual sale otro documento, que se traslada hacia otro área, que es la que va a intervenir, puede volver a otra área o a la misma, pero tenemos todo el recorrido. ¿Qué es lo primero que nos va a alarmar? Si nosotros al dibujarlo se nos cruzan las flechas, sabemos que ese flujograma está mal hecho. ¿Cuál es el problema de que el flujograma esté mal hecho? Es que el proceso está mal diseñado, porque no puede haber cruces de flecha, porque eso indica que hay algún paso innecesario, que lo fuimos detectando con el mapeo, o que hay algo duplicado, hay controles excesivos. Entonces, bueno, la imagen nos va a decir, bueno, el proceso funciona o no funciona, o si hay cosas para mejorar o no.
Esto es lo que es en cuanto a herramientas, algo muy cortito y que ya les digo, es sembrarles a ustedes la duda de decir, bueno, a ver, ¿qué herramientas podemos aplicar nosotros? Empezar a pensar. Es muy difícil a veces pensar desde nuestro propio lugar de trabajo, porque la misma coyuntura nos va llevando y nos cuesta quizás a detenernos y hacer una evaluación de lo que hacemos, porque incluso autoevaluarnos es difícil. Pero bueno, quizás en algún momento del día uno puede sentarse y decir, bueno, hay algo que me hace ruido, pensar y bueno, a ver qué herramienta de todas estas puedo utilizar. Quizás un mapeo de todas las tareas sería la primera como para conocer todo lo que se hace. Ahora lo que le quiero hablar es también un poquito de lo que es del control, que habló Juli cuando explicó la mejora continua, cuando explicó el ciclo, había una cuarta etapa en la que era el control de ese ciclo, ¿no es cierto? Bueno, nosotros cuando hablamos de control hay que poder diferenciar lo que es el control de mejora del control que conlleva una sanción. Cuando nosotros hacemos un relevamiento, cuando hacemos la presentación del equipo, lo primero que aclaramos es qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Y dejamos en claro que es un relevamiento y que no es una auditoría. ¿Por qué? Porque hay palabras que en nuestra cabeza suenan feo. Auditoría, control, suenan que después de eso viene un castigo. Bueno, el control no es algo malo. Se tuvo una creencia histórica y es algo que hemos aprendido nosotros, pero que bueno, hoy tenemos que verlo de otra forma, de ver que el control es una herramienta más para que nos pueda ayudar a mejorar lo que nosotros hacemos. Entonces, como les decía, cuando nosotros abrimos, les explicamos a los que estamos relevando de que estamos haciendo un relevamiento con el ánimo de poder ayudar y poder mejorar lo que están haciendo. Entonces, el líder de la organización, en este caso, si nosotros nos plasmamos dentro del Poder Judicial, quien esté a cargo de la dependencia, tiene que hacerles saber a los empleados esto. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a lograr? Si yo le puedo explicar a todos los empleados que el control es bueno, me va a garantizar el compromiso, que van a saber que no van a estar controlados para el castigo. Hoy Carlos habló de un concepto que para mí es brillante, que es el tema de la responsabilidad primaria. Quizás es un pensamiento utópico de decir, bueno, todos trabajamos bien y queremos hacer las cosas bien. Bueno, si nosotros logramos que todos los que participan en una tarea se comporten como equipo, como un engranaje, van a entender este concepto de control como algo bueno. Nos va a permitir que el control sea algo oportuno. Nosotros podemos hacer un control antes de realizar la tarea, en el momento que vamos realizando las tareas o después, o sea, ex ante, concomitante o ex post. Hacerlo ex ante o concomitante es lo ideal, porque yo no me someto al error sin antes haber verificado todo. Hacerlo después implica que yo después puedo volver, cuando tenga que volver a hacer la tarea, poder mejorar eso que detecté que estaba mal. La medición. Nosotros vamos a poder medir el trabajo, controlar y ver si se está haciendo de manera eficiente. Si esos objetivos que nosotros nos planteamos, que son los objetivos que nos van a llevar al cumplimiento de la visión y la misión de la organización, los estoy realizando de manera adecuada. Y la motivación, si todos entienden estos conceptos, genera un clima laboral. Y todos sabemos que en un lugar donde hay un clima laboral óptimo, se trabaja mejor. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de nuestro trabajo pasamos a veces más tiempo que con nuestras familias. Entonces, es necesario generar ese espacio donde todos trabajen y tiren desde el mismo lugar. Que estaría muy bueno después, Eva, que lo podamos compartir cuando mandemos la información. En la edición anterior, Eva había compartido un video donde
todos colaboraban en el empuje de un carro. Y creo que tiene que ver con esto. La mejora nosotros la vamos a poder lograr si todos vamos en el mismo camino, si todos tenemos en claros estos conceptos. Entonces, nosotros partimos de cuáles los objetivos, cuál es la visión, la misión de la organización, y tenemos un montón de herramientas que pueden ayudar a mejorar la gestión. Eso tiene que ser comunicado, es la cabeza de la dependencia quien lo va a tener que bajar y poder lograr que sus empleados compartan eso, y va a estar en, como dijo Carlos, en la claridad en la que se expresen esos objetivos, hacerlos propios. Si nosotros no logramos hacer esto, podemos tener un montón de herramientas que de nada nos va a servir. Y tiene que ver esto con los cambios que se van haciendo en la organización, que son los cambios que la misma sociedad va imponiendo, y los cambios que se van generando dentro de la organización. Bueno, espero haber sido clara. Yo sé que hablo muy rápido, pero no solo cuando me pongo nerviosa, sino que en mi vida normal hablo rápido. Espero que nos hayamos podido explicar bien en todos los temas. Y bueno, ahora nos gustaría, no sé si Eva quiere comentar algo más, si no, bueno, nos gustaría poder escucharlos a ustedes y que nos digan a ver si tienen alguna inquietud, si nos quieren comentar alguna situación particular. Estamos abiertos para escucharlos. Lau, hablaste más despacio que en la oficina. Bueno, ¿viste? Voy mejorando. Así que quédate tranquila. Yo quiero agregar algo que me parece muy importante para quienes están escuchando, y que es ir medio de atrás para adelante, ¿no? Desde la disertación de Lau, pasar un poquito por lo que dijo Juli, llegando a lo específico que habló Carlos. Y tiene que ver con la importancia que tiene en las organizaciones la comunicación. Una organización que no se comunica es una organización que está en problemas. Y la comunicación, en líneas generales, siempre depende de los mandos de liderazgo. Hay algo que tiene que ver con la cuestión comunicacional en el proceso de evolución de las organizaciones. El no saber, el no entender, es parte del miedo que se produce cuando se producen cambios vertiginosos en las organizaciones. ¿Qué pasó en la pandemia? En la pandemia hubo un cambio que no fue planificado, en donde todos nos vimos obligados a articular de una manera distinta. ¿Y cómo se articulaba de esa manera distinta? Comunicándonos. Ayudó mucho la informática, por supuesto que ayudó, pero aquellos sectores donde no tuvieron líderes que estuvieron a la altura de las circunstancias de los cambios, tardaron mucho más en adaptarse, aún teniendo los sistemas informáticos. Y otra cosa que es muy importante en las organizaciones es la mirada transversal. ¿Por qué? Porque una organización es un todo. No importa en el área en la cual yo esté trabajando. Somos todos parte de lo mismo. Estamos, como dijo Laura, estamos todos en el mismo barco. El ejemplo que dijo Laura fue en una disertación que yo di, que hablaba del cambio de cultura organizacional, y eran dos equipos distintos empujando una carreta. Entonces se veía claramente cómo cada uno, cada individuo, según su característica personal, ayudaba a que la carreta vaya más rápido, o lo que es peor, demoraba la carreta. Entonces quizás el ejercicio que podemos hacer es pensar nosotros, desde lo individual, pensar qué hacemos para empujar la carreta, o sincerarnos. Si quizás no somos parte de que esa carreta no acelere, y no está mal. Lo que está mal es no sincerarnos en qué rol cumplimos en la organización cuando hacemos lo que hacemos. Y en realidad, el fondo de esta charla tiene que ver con entender qué es lo que hacemos. Porque si no entendemos lo que hacemos, ni para qué lo hacemos, que va en función a la misión organizacional y a una visión también que tenemos todos de un poder judicial, que queremos que sea mejor,
Si no entendemos lo que hacemos, es muy difícil mejorarlo. ¿Quién puede mejorar lo que no conoce? La dinámica de cambio es lo opuesto al siempre se hizo así. Es lo opuesto. La dinámica de cambio tiene que ver con expandir la mirada. La dinámica de cambio tiene que ver con perder el miedo. La dinámica de cambio tiene que ver con trabajar en equipo. La dinámica de cambio tiene que ver con la transversalidad de las organizaciones en términos macro y en términos micro. Si yo estoy trabajando un proyecto que involucra, por ejemplo, a la Subsecretaría de Informática, que nosotros trabajamos mucho con ellos y trabajamos en equipo, ¿con quién lo tengo que trabajar? ¿Lo tengo que trabajar con informática o tengo que ir y decirle a informática me tenés que hacer esto? Es muy probable que el primer escenario me lleve a mejor puerto. Entonces quizás debemos pensar que para obtener una mejora continua, para obtener objetivos medibles, para poder lograr una visión organizacional, para poder lograr una misión compartida, tenemos que pensar en realidad desde nuestro lugar, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué nos levantamos todos los días? ¿A quién perjudico si yo dejo de hacer lo que estoy haciendo? ¿Y a quién beneficio? Y también tener, de alguna manera, la noción de usuario externo e interno, con los cuales convivimos todo el tiempo. Los usuarios internos son los agentes del mismo sistema, y el usuario externo es el ciudadano, que en realidad la razón de ser del Poder Judicial es poder impartir justicia, y es para el ciudadano para quien trabajamos. Entonces, de alguna manera, las herramientas de gestión tienen que coadyuvar a que ese servicio sea más justo, más ágil, más eficiente, y que en todas las áreas, no importa si son áreas administrativas, si son áreas jurisdiccionales, no importa si es planificación, si es control de gestión o si es informática. Somos todos. Somos la organización, somos el Poder Judicial. Y una mirada transversal nos va a ayudar a poder entender que el camino es uno. No hay caminos múltiples. El camino es uno. Entonces hay que animarse y hay que invitarse e invitar a transitar ese camino. Que ese camino es mejorable y les puedo asegurar que es mejorable con lo que hay. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que se pueden hacer en el microentorno que tenemos, muchísimo mejor a lo que hacemos, parando un poquito, pensando un poco y pensar en realidad cuál es una manera diferente de hacer lo que estoy haciendo, con una mirada objetiva y una mirada desplazada, y una mirada que tienda a una mejora continua, como decía Juli, o que tienda a una eficiencia del proceso, como decía Juli. Ahí veo manos levantadas, no llego a ver, Cami o Fernando, a ver, Susana Olmedo, si quieren pueden habilitar los micrófonos. Fernando, a ver, esperen que voy a avisarle a los chicos que están muteados, ¿no? Esperen que les voy a avisar así pueden. Tenemos varias manos levantadas y yo no estoy pudiendo ver el chat, a ver ahora, creo que lo tengo, ahí lo tengo habilitado. A ver, Lau, si querés vamos leyendo. Acá, a ver, veo las manos. Bueno, si quieren, no sé, Lau, tengo acá... Yo tengo el chat algo para abierto. comentar. Susana Olmedo. Es que están muteados. Sí, están muteados, Fernando tiene que habilitar a los invitados. Sí. Ahí le pedimos que los habilite. Mariana Montes, bueno, tiene poca señal, nos está pidiendo el mail, bueno, después desde el instituto les va a llegar el link con... Sí, para habilitar el micrófono. Vamos a mandarles, de todas maneras, después desde el instituto les va a llegar a todos el PowerPoint, y si tuviéramos algún material de lectura que pueda complementar esto, también se los enviamos.
pero me interesa que abran los micrófonos para poder escuchar las inquietudes. Ahí vi también Gustavo Gulino tiene algo para agregar. Ahí me dicen que ya los abren, ¿eh? Acá Corina dice que este curso debería ser obligatorio para todos los empleados del Poder Judicial. Sí, yo ahí, a ver, yo creo que la capacitación es una herramienta ultra necesaria en todas las organizaciones. No hay ninguna organización que pueda evolucionar si no es con capacitación. Y es cierto que en estos espacios generalmente están aquellas personas que estamos convocadas por una misma inquietud o por un mismo interés. Y esto, en realidad, como dijo hoy Carlos, hay muchos agentes de cambio en el Poder Judicial. Créanme que son muchísimos. Lo que necesitan es un marco, un encuadre. Entonces yo también considero que en la medida que este tipo de capacitaciones o este tipo de charlas se empiecen a hacer cada vez más seguido, es una manera de darles a esos agentes de cambio un marco y un cuadro o un encuadre de un camino distinto. Ahí hay otra mano. No quiero hablar tanto yo porque hablé un montón, así que ahora los quiero escuchar a ustedes, perdón. Están otra vez muteados. Hola. Ahí está. Sí. Hola. Sí. ¿Ahí me escuchan? ¿Qué tal? Sí, se escucha Sebastián perfecto. de Mercedes. Yo trabajo en el registro público. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Uno de los lugares donde más se trabaja con la sociedad. Sí. Uno de los lugares donde más se trabaja con otros organismos municipales y nacionales. Y es todo muy interesante. Es para debatir mucho, desde lo que pasa afuera, de lo que pasa adentro. Una de las cosas es que somos casi 50 personas en un organismo que tiene, ¿cuánto? 15.000 agentes. Bueno. Sí, un poquito más Yo soy también. empleado, tengo un buen cargo, pero soy empleado. Uh-huh. Me siento identificado con la charla porque yo soy uno de los propulsores, desde mi lugar, de Granito de Arena, de la informatización y la tecnología, y por ahí con pavadas, pero generar QRs para información, para que la gente pueda descargar cosas, derivadas de ARBA o del registro de las personas, pero bueno, están expuestas al público para que el que tenga, puedan tener acceso a esos organismos. Con respecto a lo que es el Poder Judicial, a veces hay choques de generaciones con respecto a estos avances que ustedes proponen. Está la gente que se está por retirar y que ya como que no quieren hacer nada más. Está culturalmente, yo hago nada más que esto, porque esto es lo que me corresponde, y no hago otra cosa, que es lo que vos planteabas, de que sé hacer una cosa, pero no sé hacer la otra. Sí. Yo en mi oficina, yo tengo 46 años, y en mi oficina en este momento soy uno de los más antiguos en la parte administrativa. Y hago de todo, un poquito de todo. Cuando tengo dudas, obviamente, las evacúo con mis superiores, lo que sea. Pero me parece, más que una pregunta, estoy avalando esto, que se tiene que hacer seguido. Tiene que haber, desde la Corte, me parece a mí, porque nosotros en Mercedes, somos cabecera departamental, luchamos mucho contra los juzgados de paz. Y los criterios no son los mismos. A nosotros, como registros, nos llaman juzgado de paz porque hacemos trámites parecidos. Pero en los juzgados de paz de los alrededores, como que se escudan en una acordada que existe, y no le hacen muchos trámites a la gente. Y terminan yendo a donde estamos nosotros, que jurisdiccionalmente, si bien se pueden hacer excepciones, no estamos habilitados a hacer ciertos trámites. O sea que estamos, casualmente lo que ustedes decían, bastante cerca de lo que es lo social y lo de la ciudadanía. Y estamos mal tildados muchas veces los judiciales, o la justicia provincial, lo que es en tema de la atención al público y un montón de cosas. Nada, es un planteo que hago de que me encanta haber participado y que hay muchas cosas para hacer, muchas, y está muy bueno esto de que sea algo organizacional. Yo ingresé estando trabajando en La Plata, lo conozco a Juan Mastachese, no creo que se acuerde, porque yo fui chofer, después me vine para Mercedes, conozco a mucha gente de ahí, de la sección de control de gestión, y yo fui chofer de inspección, y conozco mucho
muchas cosas que he vivido cuando hemos ido a hacer esos controles que ustedes dicen de tipo auditoría y eso. Es muy interesante el curso. Sí, me acuerdo. Y yo creo que también tiene que haber unificaciones de criterio a nivel corte, que a veces no son claras, a veces. Nosotros sentimos que para la organización está bien, pero para el afuera, para la gente común, no son muy claras las reglas. Sí. Nada más. Gracias, Sebastián, por tu aporte. Estoy bastante familiarizada, muy familiarizada con lo que hacen los registros públicos, porque estamos trabajando un plan de fortalecimiento de los registros públicos con el área de servicios jurisdiccionales. Y esto que vos decís respecto a la normativa, el cambio organizacional tiene 4 pilares. Los cambios organizacionales tienen 4 pilares que son fundamentales. El primero y el fundamental, y para mí que es la razón de ser de la organización, es el factor humano, recurso humano, las personas. En cualquiera de sus dimensiones, llámenlo, algunos dicen no es recurso humano, no es factor, es capital humano. Las personas hacemos a las organizaciones. Sin personas no hay organización. Primer pilar. Segundo pilar, recontra importante, procesos. Todo se reduce a un proceso. A mí me encantó el ejemplo que dijo Juli cuando los chicos me lo comentaron para la charla. La verdad que me pareció un ejemplo muy cotidiano, lo de las vacaciones. Nosotros en términos de proceso podemos reducir a un proceso absolutamente todo lo que hacemos. Les voy a poner un ejemplo. Yo vivo en Gonet. Si yo quisiera hacer un flujograma de lo que hago todos los días para ir a La Plata, para llegar a la oficina, lo puedo hacer. No hay que estudiar ciencias económicas para hacer un flujograma. Ni hay que hacer un doctorado para entender a la organización. Hay que observar y pensar en lo que hacemos y sentir que lo que hacemos lo podemos hacer mejor. Hoy Lau decía muy bien, y Carlos también lo decía, cuando hablamos de profesionalismo, no estamos diciendo que necesitas un título de ingeniero, de abogado o de contador. Hablamos de ser profesionales en lo que se hace, de entender lo que estamos haciendo, de ser profesionales con la tarea, de ser sistémicos, de ser serios. Eso es el profesionalismo. ¿Cómo podemos pensar en una organización que mejora si no sabemos si somos o no profesionales en lo que hacemos? Entonces, el segundo pilar fundamental es el proceso, los procesos, la determinación de los procesos. Otro pilar súper importante, y les diría que está casi hoy a la par de las personas, son las herramientas informáticas. ¿Qué organización puede evolucionar si no es con sistemas? Y si no, preguntémosles a nuestros amigos de informática, ¿cómo trabajaron 24/7 en la pandemia? Si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos podido funcionar. No hubiéramos podido funcionar si no hubiera sido por la Subsecretaría de Tecnología e Informática. Otro pilar muy importante. Y el cuarto pilar, importante y necesario, es la normativa. ¿Por qué? Porque tenemos una organización en evolución con normativa que no está a la altura de la evolución de la organización. Hay mucho para revisar del pilar normativo que está en proceso de revisión, pero que aún falta un camino por recorrer. Entonces, cuando uno habla de un proceso de cambio o cuando uno habla de un proceso de mejora llevado después a lo que es la mejora continua, tiene que pensar en los 4 pilares. Y esto tiene relación, Sebastián, con lo que vos decís, lo de los juzgados de paz, lo entiendo, no quiero aburrir al resto de la audiencia y veo manos levantadas y les quiero dar espacio, pero el pilar normativo es uno de los pilares que necesita actualización y que necesita revisión, porque si no queda desfasado del resto de los pilares. Hoy tenemos un capital humano que en términos intrínsecos demanda otra cosa. ¿Por qué? Porque cambiamos. ¿Y saben por qué? Hubo un pequeño detalle. Pasamos por una pandemia. ¿Quién volvió igual? ¿Qué relación interpersonal quedó igual después de la pandemia? Entonces, entender ese cambio obliga a tener que adaptar lo otro. Veo manos. Gustavo Bulino, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Eva. Bueno, primero, gracias por la capacitación. Bueno, a vos, Eva, a Laura, Julieta y a Carlos, lo ven muy claro. Los conceptos muy claros, así que estuvo muy interesante. Y hay dos temas que yo quería plantearles, que es el tema de la motivación y el tema del liderazgo. O sea, el tema del liderazgo, por ahí estaría bueno que ustedes nos dieran algún tipo también de capacitación, porque tiene mucho que ver con la motivación y cómo llevamos adelante un poco toda esta tarea. Yo soy fanático del tema del liderazgo, de la pirámide invertida, ¿no? No estar tanto mirando a ver qué le gusta a mi jefe, cómo hago las cosas, sino qué necesita la gente que trabaja conmigo, que un poco lo comentaba también este chico que era del registro público. El tema también era importante de estar viendo qué necesita la gente. Y el tema de la motivación también sería bueno por ahí una capacitación en ese tema, porque bueno, somos una organización muy antigua y las cosas se hacen porque se hacían así y venimos repitiendo patrones. Entonces cuesta el tema de motivar para llevar adelante este cambio continuo que ustedes estaban proponiendo, ¿no? Así que estaría bueno por ahí si nos dan una ayudita con la motivación y con el tipo de liderazgo para poder llevar estas herramientas a buen puerto. Así que bueno, muchísimas gracias por la charla. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a hacer uno de los ejes que tenemos en la Subsecretaría de Trabajo, justamente es lo que tiene que ver con esta dinámica de charlas, de capacitaciones, y la verdad es que sí, es cierto que la motivación y el liderazgo es un tema que nos convoca a todos, y no solo al Poder Judicial. Yo vengo hace 5 años que estoy en el Poder Judicial, me siento muy agradecida, la verdad, soy como, siempre digo que soy como la adoptada, porque entré a un sistema de abogados sin ser abogada, y tengo la coordinación de un área donde estoy en plena interacción con abogados, profesión que me parece hermosa, pero yo vengo de otros sistemas donde, en el ámbito público, provincial y nacional, donde quizás, como las gestiones tienen más rotación, esto de la motivación y de la adrenalina, porque hay algo que se termina, está como muy a flor de piel. En los sistemas como el Poder Judicial, que son sistemas donde hay estabilidad, en el cargo y donde hay una tendencia a un ascenso por el simple paso del tiempo, eso en términos organizacionales y en términos motivacionales no resiste una sola bibliografía. O sea, estoy hablando desde la bibliografía de Taylor y Fayol, en donde veían al hombre como una máquina desde una mirada súper mecanicista, en donde se priorizaba totalmente la productividad, hacia lo que fue la escuela de Eldon Mayo, donde él empieza a pensar en el hombre como una herramienta, como un factor clave en el desarrollo de las organizaciones. Y esto estoy hablando recién en el año 1949, donde se empieza a pensar por primera vez en el hombre como ser humano, en la persona como ser humano, en donde empieza a pensar en el factor humano como eje central del desarrollo organizacional, y donde empieza a hablar por primera vez de la importancia que tiene el liderazgo dentro de la organización. Un equipo que no tiene un buen líder es un equipo que está perdido, es un equipo que se siente perdido. No podemos pedirle a un equipo que trabaje bien si no tiene un líder que no es claro. No podemos pedirle a un equipo que trabaje bien si no tiene un líder que no marca dónde ir. Es como pensar en un barco sin capitán. ¿Qué hace un barco sin capitán? ¿A dónde va? Y no importa la escala. Digo en todas las escalas. Y aplica al Poder Judicial como a cualquier otra cosa. Pensemos en un deporte. ¿Cuán importante es el rol de un capitán en un deporte? Les voy a hacer un comentario chiquitito que sale del Poder Judicial. Mi hijo juega al básquet en la U. Un día voy a verlo y escucho a su coach que los une, mi hijo tiene 12 años, y el coach les dice: chicos, entren tranquilos, yo sé que ustedes van a dar lo mejor. Pico, pico, juego simple y la meto. Pico, pico y al aro. Ganaron 70-12. Porque ¿qué les dio ese coach? Les dio confianza. Y partió de la base que ellos iban a poder. Y no solo pudieron, sino que la rompieron. Y cuando termina el partido,
el primero que se para a abrazarlos y hacer ronda para que todos festejen, fue el coach. Y al primero que buscaban los chicos de 12 años fue el coach. Y todos somos ese chico de 12 años. Siempre. Si ustedes ven en el mundo, las organizaciones que crecen, las organizaciones que evolucionan, tienen CEOs que están elegidos por sus características personales, que no necesariamente son las mejores características académicas. Pueden serlo, como no. Entonces, esto que dice Gustavo, en realidad, es muy utópico, muchos años falta. Sí, por supuesto que suena utópico, pero es la punta del ovillo para empezar a tener una luz hacia un cambio organizacional. Uno lo puede llevar a distinta escala, ¿no? Por supuesto, no voy a poner de ejemplo una empresa multinacional, porque estamos hablando de un organismo totalmente diferente, con culturas totalmente diferentes. Pero créanme que muchas veces uno cree que el cambio, la evolución o la motivación es mucho más complejo o la ve mucho más lejos de lo que realmente está. Veo más manos. Walter López, Jorge Walter López, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, perdón, Eva, primero estaba Susana, que ¡ay, fue la primera de todas. Perdón, ¿la dejamos después a ella? Sí, después de Susana te Dale, pido la sí, palabra. sí. Gracias. Hola, Perdón, buenas tardes. Susana. Gracias. No, gracias. Laura dice que habla rápido, pero yo hablo más rápido porque he tenido que defender a mi hija ante los diputados. Entonces aprendí a expresar mis opiniones en un minuto, que es el único momento que me daban, lo único que me daban. Yo adhiero a la mayoría de las cosas que ustedes dicen. Trabajo hace 30 años en el Poder Judicial, oficialmente, 32 porque 2 años trabajé gratis, hace que estoy, y vengo de la actividad privada. Así que mi lema es seguir trabajando como si fuera lo privado. Uno lo privado no rinde y a las 6 de la tarde lo hacen pasar por personal, le hacen la liquidación y lo echan. Yo sigo considerando eso. Pero también yo tengo una organización propia mía, que es decir, bueno, yo me organizo así, no puedo cumplir con todo lo que ingresó en el día, doy prioridades, bla, 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 me organizo, como dicen ustedes, exactamente igual. Si tengo una tarea nueva, mido cuánto tiempo me lleva, eso se lo informo al secretario, a los jueces. Yo trabajo en el Tribunal de Trabajo 2 de Avellaneda. Todo divino. Pero mi traba, el peor palo en la rueda de ese esquema que todos conocemos de la carreta, de quién empuja, quién la traba, quién ayuda y quién no, es el sistema informático. O sea, es la mejor herramienta que tenemos en este momento, que mejoró ampliamente en la pandemia, en eso les doy la razón, pero a lo cual le falta mucho todavía. Entonces, el tema de la comunicación que ustedes dicen también es lo correcto. Si yo estoy comunicado con las distintas dependencias, puedo mejorar mi proceso. Pero si yo llamo a una dependencia, le pregunto, ¿qué pasó con el sistema informático? Me dicen, es Fivertel, no sé, y nos quedamos ahí, y yo le digo, no, necesito una respuesta, necesito saber si le digo a la gente que hoy van a salir sus giros, o hacer un informe, o en todo caso elevar un oficio, porque el oficio que lo va a firmar el juez lo elevo yo a la dependencia, para acumularlo, porque es como si nada más que junto oficios, porque nadie resuelve nada. Y me quedo esperando, y pasa el día y me quedo esperando. Yo les dije el otro día, la semana pasada, mi teléfono es público. O sea, mi número de teléfono tiene todas las oficinas, todo el mundo, a las 24 horas me pueden llamar, a mí no me molesta. Yo trabajo las 24 horas para el Poder Judicial, los 365 días del año. Pero parece que el resto no. Me llaman de números privados, los tengo que atender, no sé quién es, no sé si es alguien de programación, o es alguien de una oficina, o es un juez, o quien sea. ¿Por qué? ¿Por qué algunos son más exclusivos que yo? ¿Alguien es mejor que yo? No, somos todos iguales. Todos somos empleados. Ninguno es jefe. Tenemos títulos, tenemos cargos, pero todos somos empleados. ¿Y somos empleados de quién? Del Estado, de la gente que nos paga el sueldo.
¿por qué me levanto yo todos los días y planeo cómo, bueno, ahora tengo teletrabajo, pero planeo cómo evadir el piquete del día? Porque tengo los piqueteros en el puente Pueyrredón todos los santos días por algún motivo hace años. Porque hay una persona que o perdió el trabajo, o sufrió una muerte, o sufrió un accidente que lo dejó incapacitado y necesita de mí. Necesita de lo mejor mío, de que yo le saque la liquidación centavo a centavo de lo que tiene que cobrar, de que le saque el giro, de que su sentencia se entienda y que lo notifique en tiempo y forma. Eso es lo que me motiva a mí, no el sueldo, que considero que todavía sigo esperando que la reducción que se me hizo hace años atrás con distintos gobernadores me sea devuelta, ni tampoco el cargo, porque no importa lo bien que yo trabaje, yo no voy a tener ninguna ganancia. A mí nadie me va a ascender, ni me va a pagar más, ni me va a pagar horas extras, ni siquiera el internet que estoy usando en este momento. Entonces, ¿yo qué hago con esas oficinas que no me responden? Con la oficina que le digo que tengo un problema de ratas y ni siquiera me contesta. Con el tema COVID que les digo a la gente, bueno, bárbaro, muy lindo el protocolo contra COVID, pero necesito las máscaras, necesito el alcohol en gel, necesito esto. Y me dicen, no tengo presupuesto. Entonces le escribo a la otra oficina y me dice, y no sé, eso lo tiene que ver con la administración, y la administración me dice, lo tengo que ver con contaduría. O sea, al Poder Judicial le falta muchísimo. Esto tiene que ver... gestionar, o sea, de gestionar, administrar los pequeños recursos que tenemos, de usarlos sabiamente como los usamos en casa. O sea, yo gano este sueldo, bueno, ¿qué puedo hacer con este sueldo? Sí, esto, Susana, tiene que ver, esta descripción que vos haces tiene que ver con lo que yo dije hace un rato, y que eso es un proceso, ojalá fuera algo mágico que se resuelve de un día para el otro, que tiene que ver con la mirada transversal y sistémica. Cuando una organización gana en esa mirada transversal, y esto aplica a todo, a las personas, a la normativa, a los procesos y a la tecnología. Cuando la organización evoluciona en esa mirada transversal, empieza a diseminarse todo este tipo de cuestiones que vos estás describiendo, que son reales y que a nosotros a veces también nos pasa. Pasa que incluso nosotros, estando en La Plata, estando incluso cerca de las dependencias, para ver un aire acondicionado, sí, vienen 3 rubros distintos. Sí. Viene el que mira la parte externa del aire, viene el que mira el equipo que se pone afuera del aire, y viene el que mide el tensor de tensión a ver si puede soportar o no determinado aire acondicionado. A nosotros también nos pasa. Yo creo que en términos organizacionales los cambios llevan tiempo, hay que ser pacientes. Yo soy una persona muy ansiosa, sin embargo, para lo que aplica a lo organizacional, tengo toda la paciencia que no tengo ni con mis hijos, porque a mí me apasiona lo que tiene que ver con el estudio de organizaciones. Y ustedes piensen la complejidad que tenemos cada persona en nuestra individualidad, como individuo, como ser humano. Llevemos esa complejidad a 15.000 agentes. La diferencia, nosotros los que estamos bien en la trinchera, con la gente, mano a mano, con su sufrimiento, con su necesidad, es que un sistema informático no nos puede frenar. ¿Sí? Yo antes lo resolvía, como le decía el otro día a un letrado, lo resolvía fácil. Su depósito lo traían, bárbaro, rápido. Me traían el comprobante, yo elaboraba un oficio rápido para que no se lo cobraran, y con todo eso íbamos y hablábamos con Fernández, el tesorero del Banco Provincia, que está enfrente. Entonces le decíamos, bueno, por favor, háganos el favor, yo sé que lo estoy hinchando, pero este señor tiene que cobrar porque es de la provincia, viene del interior, ya no está viviendo más en Buenos Aires, necesita esto y otro aquello, y entre todos lo arreglábamos. Había una parte humana. El sistema no es humano. El sistema se rige por dígitos, ceros y unos. Yo le mando la información al servidor central, el servidor central la procesa cuando se le da la gana, porque por distintos motivos los procesos se están demorando mucho, y el Banco Provincia tiene su propio servidor, que me pasó a mí el otro día, todo se apagó. Me tenían que atender, todo se apagó, y la simple respuesta que yo necesitaba, no,
no se la podemos dar porque no hay sistema. ¿Y qué tiene que ver? Si yo estoy pidiendo una información sobre el proceso, no una información particular sobre mi cuenta. No, fuimos todos sacados del banco. Entonces, que no caigamos también en esa parte de ¿cómo es? Deshumanizar, porque tenemos al sistema informático de por medio, que no es el señor amo poseedor de todas las verdades. O sea, yo siempre llamo a la gente, el otro día también, llaman por teléfono. Queríamos saber si ya se rehabilitó el sistema porque nos mandaron un mail diciendo que jueves y viernes iba a estar desactivado el portal tal. Nosotros ni nos enteramos. O sea, ¿qué cuesta un mail? Yo la casilla de mail la vacío todos los días, 120 spam entran. ¿Por qué entran 120 spam? Y porque los bloqueadores no sé cuánto. Bueno, bárbaro, yo con paciencia lo voy vaciando. Hay que vaciar las manos porque no sabe generar, vaciar todo. No, tengo que ir borrando de a grupito. Listo, me tomo todo ese trabajito. ¿Para qué? Para que todos los mails que entran de consultas, de oficios, de información, los pueda leer. Los que mandan ustedes, estas invitaciones, lo que sea. Ahora, hay jefes a donde yo les mando un mail y la casilla rebota, porque se está llena. Entonces, esa falta de contacto, el llamar por teléfono y que no atiendan el teléfono, el no obtener respuesta, la frase trillada de el sistema no funciona, es lo que también cansa al público. O sea, por eso les digo, esto está bárbaro, está genial de que ustedes empiecen con estas charlas, está fantástico lo que decía alguien más de dar charlas de liderazgo, de motivación, porque como les digo, la única motivación podría ser, no sé, en alguna dependencia, por ejemplo, conseguir un aire acondicionado, o pues no hay dinero de por medio, no hay cargos, no hay nada. Decir, bueno, les vamos a arreglar el vidrio este que está roto hace 16 años y pegamos con plásticos. O sea, en el edificio donde tengo yo, y otro más que me contaron, estamos llenos de anécdotas, de cosas que hay para solucionar y que se pueden solucionar. Entonces, este es un paso a dar. Les agradecemos que lo hayan armado, que lo hayan hecho así breve, con conceptos que nosotros podemos capturar, conceptos que yo conozco y que los vuelvo a traer y asimilar, pero también esperamos que cuando, por ejemplo, una vez los programadores dijeron, ay, necesitamos sugerencias. Yo creo que le mandé 5 hojas, ni siquiera un gracias obtuve. O sea que las oficinas, si quieren trabajar con nosotros, que somos los operadores, los que manejamos a los distintos sistemas, porque no es un solo programa, son distintos, nos digan, nos pregunten, ¿en qué podemos cambiar? Y si yo le digo en qué pueden cambiar y en qué nos pueden ayudar, me contesten. Así sean 16.000 mails que reciban, no sé cuántas personas hay en todo el Poder Judicial, pero al menos a las 16.000 que le digan, bueno, gracias, lo vamos a ver. Lo mínimo, porque además es buena educación eso. Entonces ahí yo también me siento motivada a decirle, bueno, cambian. Porque las faltas de ortografía en Augusta, no sé cuántas veces se los dije, somos una vergüenza. O sea, el Augusta es nuestra presentación ante el mundo, no puede tener faltas de ortografía. Además, algo tan sencillo como entrar al programa y ponerle a constituido, quitarle el acento, a destruido lo mismo, porque las partículas huido y huida no se acentúan, y a trámite, o a último, ponerles acento. Y si no, que pasen un corrector. O que les dijimos millones de veces, por favor, al programa, pónganle el divisor de palabras, que sepa poner un guioncito y siga abajo, así no se nos extiende el texto y se puede leer bien y no una cosa estirada. Nada. O sea, no tenemos respuesta de administración, no tenemos respuesta de tecnología informática, no tenemos respuesta de arquitectura. De personal tampoco, si yo quiero saber... Falta comunicación. Yo lo dije hace un rato. Falta Es comunicación. lo que vos dijiste. Yo es lo que vos decías eso y yo decía, exactamente. Falta comunicación. ¿Cómo hacemos para comunicarnos? Mi pregunta. O sea, ustedes que gestionan o que organizan la gestión en sus grupos de trabajo, por favor, vean, es uno de los tantos temas que se necesitan. Uno de los tantos.
Sí, nosotros Porque, en los relevamientos que hacemos, cuando hacemos recomendaciones, es algo recurrente el tema de la comunicación y siempre lo ponemos como recomendación cuando se eleva a la Corte. Sí. No te quiero decir mal de mucho consuelo de tonto, porque no quiero caer en esa mediocridad, pero es algo que en líneas generales pasa en la mayoría de las organizaciones y hay que seguir insistiendo que la comunicación es esencial. Una organización que no se comunica es una organización que no evoluciona porque no está entendiendo qué es lo que está pasando al lado. Es como no saludarte con tu vecino, no conocer a tu vecino de 30 años que vivís en el mismo barrio. Gracias, Susana, te reagradezco tu comentario y vamos a darle la palabra ahí. Jorge. Sí, acá estoy. Ahí está. Bueno, yo primero también agradecerles, obviamente son conceptos, para muchos pueden ser novedosos. Por suerte, el equipo del juzgado desde el 2012 está trabajando con todo esto. En el Banco Buenas Prácticas estamos, o sea que hay una reingeniería de proceso del 2013, 2016, 2018. Y lo que hablaba Gustavo Gulino con respecto a la pirámide invertida, nosotros hacemos horizontal radial. Un sistema que aquellos que recuerdan al doctor Servín, que era juez contencioso administrativo, en el 2008 lo llevó al Premio Nacional. Lo hemos adaptado eso, hemos adaptado también el Kaizen de Toyota y de Honda a todo lo que es la cuestión judicial. Por eso, una de las cosas que surgió en el chat, y que no sé si ustedes lo vieron, pero era esto de que le pasa al Poder Judicial de no entender que es un servicio, que brinda un servicio de justicia. Lo que dice Susana es verdad. Es verdad, yo tengo 32 años en el Poder Judicial y es verdad el tema de los teléfonos, que no te atiendan, que no te... El tema de comunicación, que lo dijiste vos, Eva, también, lamentablemente, hay un problema muy importante, sobre todo también con la Corte y los demás juzgados. O sea, que tenemos varias de estas cuestiones. Yo quiero ser positivo en cuanto que se puede hacer, porque leí en algunos chats que decía algo utópico. Nosotros lo venimos llevando a cabo en el 2012, hace 10 años que el juzgado ya lo tiene y lo lleva a cabo y estamos en fuero penal con Urbano Bonaerense, Lomas de Zamora. O sea que es todo bastante complejo para que ustedes lo puedan visualizar. Yo voy a sumar otro pedido. Yo estuve en las charlas tuya y de Poch con respecto a lo que fue personal y toda la cuestión. La cuestión de la motivación, hay que ser un poco inventivo, ¿no? Es un poco disruptivo, en cierta manera, porque ya sabemos todo que no podemos dar plata ni nada por el estilo. Pelayo Labrada ya lo venía diciendo hace mucho tiempo esto, de cómo gestionar desde la cuestión pública cuando uno no puede dar estos incentivos que tiene la cuestión privada. Bueno, hay que pensarlo de otra manera. Creo que la pandemia nos llevó a una motivación que puede ser el día de desconexión. O sea, hemos tenido mucho tiempo conectado y muchas horas, más de las corresponden a la cuestión laboral, y me parece que eso se puede hablar. Pero bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Yo les voy a sumar, en esto de los atributos para la buena gestión organizacional, el tema de la calidad. ¿Cómo medir calidad en el Poder Judicial? Es algo que aquello que ya superamos la cuestión numérica, es algo que venimos implementando, pero que no termina de cerrarnos bien, ¿no? Una es la cuestión de las encuestas, tanto usuarios internos, usuarias internas, o personas usuarias, para ser más amplios, en lo externo y en lo interno. Lo hemos llevado a cabo en su momento, con las encuestas y todo, pero obviamente muy armado sui generis, ¿no? Muy armado a lo que nosotros creemos que debemos preguntar, y me parece que eso falta una capacitación y poder tener nombrado. Otra cuestión es si entendemos que lo que la Cámara nos resuelve o Casación nos resuelve en favor o en contra, eso es calidad o no. Eso también es otra de las cuestiones que debemos preguntarnos. Si esto nos sirve como para decir que el producto tiene calidad o no. Porque lo numérico, ya sabemos, es algo muy frío, muy fuera de lo que si es bueno o no de lo que estamos haciendo. Son números. O sea, podemos sacar 200 elevaciones a juicio y 190 son nulas. O sea, que no nos va a dar calidad, ¿no?
Perdón, Jorge, ¿te puedo acotar algo? Sí, cómo no. Lo que vos mencionás respecto de la medición de la calidad, sí que es un tema. La subsecretaría abordó esta medición con una prueba piloto, pero en el foro civil. Ajá. La manera de realizarla, que optó la Corte y así se hizo, fue medirlo respecto de la revocabilidad de las cámaras. Este trabajo lo tenemos disponible, por ahí para este momento no da mucho para extenderse. Si te contactás por mañana, te paso el trabajo que tenemos para que lo veas. Pero la manera de medir calidad es midiendo un índice de revocabilidad, que lo hemos hecho, pero hasta ahora solamente en el foro civil. En el penal por ahí no tengo conocimiento, pero te quería contar que está hecho, pero solamente en el foro civil por ahora. Perfecto, sí, yo lo vengo haciendo desde el 2012, o sea, yo pongo una tasa del 80% de confirmadas. Si estoy por debajo del 80% y que algún problema tengo, obviamente tengo que fijarme qué es lo que no me está dando, ¿no? Que me están revocando. Cuando estoy por encima del 80%, igual seguimos haciendo Demings todo el tiempo. O sea, vemos qué pasa con las 3 salas del fuero penal en Loma de Zamora, y lo que me están revocando y cuál es el problema. Y eso tratamos de, si bien mantengo el criterio, tengo que decir que no quiero trabajar de más, o que el equipo no quiere trabajar de más. Entonces me parece que eso se puede lograr. Pero se lo tiro como una forma de poder llevar a cabo alguna otra capacitación. Y bueno, yo me pongo a disposición de ustedes para lo que quieran, de prueba piloto, de lo que sea del juzgado, estamos abiertos para eso. Así que muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias. ¿Hay alguno más que tenga alguna duda, consulta, inquietud? Esta charla, por supuesto, que es un disparador, como dijeron los chicos, da para profundizar cada tema muchísimo. Sí creemos que es importante tener algunas nociones que tienen que ver con conceptos organizacionales y empezar a cambiar el foco de la mirada organizacional. Creemos que es un puntapié para el cambio, independientemente del área. Si es administrativa, si tiene que ver con lo jurisdiccional, si es en la instancia, si es en la Cámara. Creemos que el cambio de mirada va a ayudar a que el proceso se acelere. Tiene que haber un cambio cultural más que un cambio de procesos y de sistemas. Y es lo que más tiempo lleva. Pero ya empezó, en realidad. Ya empezó y ya se está dando. Entonces, es empezar a pensar cómo nos adaptamos y cómo queremos llevarlo. María Fernanda. Sí, no, con respecto a lo que estabas diciendo ahora, que ojalá no volvamos para atrás. O sea, coincido. Es el momento, pero se está notando en muchas cosas como que pasó la pandemia, pasó la emergencia y volvamos atrás. Y hay cosas que yo considero, sobre todo en lo operatorio, sobre todo el tema del papel, que es fundamental que entiendan que esta es la nueva forma de trabajo y todos los beneficios que obtenemos. Porque bueno, yo en mi caso no estoy en lo jurisdiccional, soy delegada de administración en Mar del Plata, y es increíble que la gente te vuelva a pedir papel y te dicen, pero volvimos todos. Pero no tiene nada que ver la presencialidad con lo que es la metodología de trabajo. No, son dos cosas distintas. Se han obtenido un montón de cosas importantísimas desde informática. Pueden tener un montón de defectos como los tenemos todas las áreas, todas las partes jurisdiccionales y todos lo tenemos, los defectos. Pero lo que ganamos no hay que perderlo. Y a partir de ahí ir mejorando, ir teniendo mejores herramientas, ir midiendo qué funciona, qué no funciona, y ver que este es el nuevo paradigma. Es que es el nuevo camino, y además entender que las dinámicas de trabajo cambiaron. Nosotros, por ejemplo, en la subsecretaría estamos con trabajo mixto. Y la verdad es que en la pandemia estuvimos 100% remoto y duplicamos el trabajo de la presencialidad. Es que hoy es una herramienta genial, porque vos pero además con una expansión a nivel provincial gigante, porque lo que hacíamos presencial lo empezamos a hacer por Teams y nos empezó a ayudar a tener un abordaje mucho más rápido. Y a mí, para hacer informes integrales, yo necesito una mirada integral, no de una departamental.
de todas, cuanto más integral sea esa mirada, mejor va a ser la información que tenga, mejores conclusiones voy a sacar, mejores recomendaciones vamos a hacer y más vamos a ayudar a la organización. Entonces, y a todos nos sirve. Entonces, porque a mí me ha pasado, te descomponés. Un día te levantaste descompuesto. No estás para salir a trabajar. Pero con la herramienta del teletrabajo, trabajaste desde tu casa. Pero, o sea, estamos hablando de una descompostura normal. Yo creo que más allá más allá del COVID y más allá de si uno se pueda sentir mal o no, hay que pensar en lo que hace más eficiente el trabajo y lo que más le sirve a la organización. Para mí esa es la medida. Entonces, si yo sé que rindo mejor así, y además lo puedo mostrar en términos fácticos, ¿por qué voy a volver a algo que atrasa 200 años? Sí. No resiste mucho análisis. Entonces, lo que yo digo del cambio de cultura, nosotros recorremos mucho, hablamos mucho con los titulares de otras áreas, en los relevamientos que hacemos, con otros equipos y todo. Y en líneas generales, nadie quiere volver. Pero no porque no quiero volver a la oficina porque me quedo en mi casa tomando sol. Yo nunca en mi vida trabajé tanto como en la pandemia. Nunca en mi vida. De no poder cortar, de que sean las 7 de la tarde y comunicarme con el equipo, Eva, tenés un minuto a cualquier hora. Nunca trabajé tanto. A mí, en lo personal, a Eva Avellaneda, ¿me benefició? La verdad que no. Pero yo no trabajo para mí. Porque si trabajara para mí no estaría en el Poder Judicial. Me pongo una consultora o me voy a un estudio. Yo trabajo para una organización que brinda un servicio público. En definitiva, trabajo para el ciudadano. Y fue una elección que yo hice cuando me recibí. Yo trabajé en el Grupo Techin 2 años, cuando recién me recibí como joven profesional, y me fui. Porque sentía que mi vocación iba por otro lado. Y siempre tuve el privilegio de ir transitando por distintas organizaciones públicas. Y confío que hay cambios radicales que se pueden hacer desde la organización. Yo viví el proceso de transformación de DNI digital. Yo trabajé con Randazzo muchos años y vivimos ese proceso. Y es un proceso que no volvió atrás. No importa qué gestión vino después. Hoy nadie puede pensar un DNI verde. Entonces creo que hay que ir hacia eso y estar convencidos que podemos y que somos muchos los que creemos en que se puede, en que se pueden generar dinámicas de trabajo distintas y que a veces la organización no da abasto, es cierto, que a veces la organización no puede dar respuesta, es cierto, que informática estuvo colapsado, pero porque de repente tuvo que asistir a 16.000 agentes a la vez, es cierto, pero no caigamos en eso que no se pudo hacer puntualmente para tal o cual organismo. Sigamos pensando en el inicio de la charla, ¿qué es lo que nos convoca? ¿Cuál es la visión y cuál es la misión que tenemos? No vamos por ahí a transformar la Argentina, ni vamos a transformar la provincia de Buenos Aires. Quizás ni siquiera transformemos el Poder Judicial. Pero ¿saben qué? Transformando nuestro microentorno y trascendiendo mínimamente en el mundo que nos rodea, transformamos un montón. Entonces creo que tiene que ir por ahí. Y estamos convencidos que va por ahí. Se hizo re tarde. Hablamos mucho, me parece. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por este espacio. Agradezco al instituto por estar en la coordinación, en la articulación de estas capacitaciones. Es un placer llegar a tanta gente tan rápido, tan instantáneo, poder llegar a distintos lugares de la provincia. Gracias a Juan, que siempre nos da espacio para iniciativas en el equipo y a todas las locuras que se nos ocurren. Y bueno, será hasta la próxima que tomamos agenda, que quieren que sea una capacitación de motivación y liderazgo, que lo vamos a tomar para hacerlo en breve. Bueno, yo también quiero aprovechar para saludarlos a todos y agradecerle a Eva y a todo el equipo, a Laura, a Julieta y a Carlos, que son excelentes el trabajo que hacen y con la claridad que hoy dieron la charla. Y bueno, a todos ustedes por participar, y también les vamos diciendo que estas charlas que empezamos hace un tiempo, vamos a tratar de mantenerlas ahora con las inquietudes que ustedes manifiestan respecto del liderazgo, y también estamos pensando en algunas otras herramientas para ofrecerles
más digamos, por fuero, herramientas concretas por fuero para una medición particular por fuero. Eso más adelante lo estamos armando también y ya lo vamos a comentar. Les quiero agradecer de nuevo y saludarlos. Muchas gracias. Gracias.